En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ánimo. Bueno, estamos bien y de buenas y vamos solo a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo. El día de hoy el presidente informa que fue un error la vinculación de Alfredo del Mazo con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y él no tuvo nada que ver con el proyecto. En el caso de Elías Ayub, sí reconoció que participó en el aspecto técnico de este proyecto. Se disminuirá la incidencia delictiva para el 2024 que se expresa en el plan de desarrollo que dio a conocer el día de ayer. Entregará un país sin corrupción, sin impunidad y en paz. Fuga de cerebros. Nosotros pensamos que al lograr que vuelva a crecer de manera importante la economía, van a haber muchas posibilidades. Cuando inicie el crecimiento de la economía, habrá muchas posibilidades para ofrecer oportunidades de trabajo a técnicos y científicos mexicanos. Hay proyectos muy importantes en proceso, como el Tren Maya con una inversión aproximada de 150,000 millones de pesos. No hay una obra similar en el sureste. Se rehabilitarán las 6 refinerías y se hará con técnicos mexicanos. La construcción de la nueva refinería con una inversión aproximada de 160,000 millones de pesos. La reactivación del Istmo y el aeropuerto de la Ciudad de México, con lo que espera reactivar la economía y crear oportunidades para los mexicanos. Crecimiento económico. Plan liberal de 1906, porque realmente es un documento excepcional. El Plan de Desarrollo de 1906 fue excepcional. Se publica cuando el magonismo apuesta a un cambio pacífico, para finalizar con la dictadura porfirista. Se dice que fue elaborado en Canadá. En el actual Plan de Desarrollo se plantea algo parecido, tomando en cuenta las necesidades actuales de los mexicanos y priorizando un salario justo para reactivar la economía. Se plantea la meta de crecimiento económico de 4% anual. Los empresarios de México se comprometieron a apoyar para lograr esta meta. De igual forma, existe una buena relación con los gobernadores que facilitará transitar democráticamente al mejoramiento de la economía de México. Cita 2 ejemplos de la buena actitud de los empresarios, del dueño de la concesión de la mina Pasta de Conchos y de Lawrence Fink, CEO de BlackRock, quien expresó su interés de realizar una convención de inversionistas y manifestó su confianza a México. Hay 3 elementos para lograr un crecimiento económico sano, sin inflación, sin deuda y sin devaluación. El primero es no permitir la corrupción y los gastos superfluos en el gobierno. El segundo, apoyar la economía desde abajo para la creación de empleos, para el fortalecimiento de la economía popular con inversión pública y privada. Y el tercero es el promover el desarrollo con proyectos de infraestructura. Los ahorros por el combate a la corrupción y por la política de austeridad se utilizarán para fortalecer programas sociales y también para compensar lo que se dejará de recibir por la disminución de derechos de Pemex como parte de su fortalecimiento y autonomía. Manifestación del 5 de mayo. Pues mire, están en su derecho, están ejerciendo su libertad. Yo tengo una opinión de ese periodista. Hizo un llamado a Francisco Martín Moreno para manifestar sus inconformidades y pedir incluso la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ratifica que están en su derecho y están en pleno uso de su libertad. La opinión del presidente sobre este escritor la expresó en un Twitter el 19 de febrero de 2017. Martín Moreno no votará por mí, comprendo. Es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad. Con motivo de la conmemoración del 5 de mayo en defensa de la intervención francesa, el presidente visitará Piedras Negras, Coahuila. No estará en Puebla porque hay elecciones y no visitará estados durante procesos electorales. El día de mañana estará en la refinería de Cadereyta en Nuevo León, el sábado en Sabina y en Acuña en Coahuila. Recuerda que de Piedras Negras era originario Ignacio Zaragoza cuando aún pertenecía a Texas al estado de Coahuila. Recuerda que en 1836 se perdió esta parte del territorio y en 1947 ocurrió la trágica pérdida de la mitad del territorio. Y en 1853 La Mesilla, al sur de Arizona y Nuevo México. Carlos Domínguez. Mi nombre es Carlos Domínguez, actualmente trabajo en CDMX Express
Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado el año pasado. Pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente al anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Exijo respetuosamente como hijo justicia para mi padre, señor presidente, es todo lo que pido y es legítimo. Lo necesito como periodista, justicia para todos ustedes también. Y para la libertad de expresión como pilar de esta democracia, señor presidente, porque estoy desesperado, tengo miedo. Solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo, es todo lo que quiero. Ayúdeme, señor presidente, a encontrar justicia para mi papá. Que se haga el trámite para pedirle incluso a el fiscal general, Alejandro Hertz, que te atienda. Eso vamos a hacer. Hijo de Carlos Domínguez, asesinado en Tamaulipas, manifiesta tener miedo. Su padre fue asesinado en Nuevo Laredo en 2018, que investigaba una red de desvíos a través de empresas fantasma, donde se involucraba el anterior alcalde Carlos Cantú Rosas. Pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en las investigaciones de este crimen y recrimina el que se le dé una candidatura a una de sus hermanas como diputada plurinominal por el partido Morena. En respuesta, el presidente solicitará al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, para atender el caso del periodista asesinado. Se hará cargo de que no haya impunidad, pero no puede participar en temas partidistas. Defensa de la soberanía. Hubo un jefe del Departamento de Estado que llegó a afirmar que para dominar México no había necesidad de invasión. No existe ningún caso de disputa actualmente en el tema de la defensa del territorio nacional. Esto luego de los cuestionamientos de las Islas Clipperton en control del gobierno francés. El presidente recuerda que era un proceso de las potencias el tomar control de territorios de otros países. Recuerda que los Estados Unidos siempre han pensado que México era un país fácil de conquistar porque solo tenían que controlar a un solo hombre y adoctrinar a los futuros gobernantes en México para mantener el control de su territorio y de sus recursos. El actual gobierno tiene como prioridad el hacer justicia con el pueblo oprimido durante décadas con el proceso neoliberal. México es un país extraordinario, fácil de dominar porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano en la administración de Woodrow Wilson, 1915-1920. Secretario de Estado norteamericano del 15 al 20, de 1915. La frase es 1920. Bueno, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.